Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial. El día de hoy centramos nuestra mirada en un pequeño país del Medio Oriente. Me estoy refiriendo a Israel, quien celebra elecciones generales el 17 de septiembre, las segundas celebradas en un año, lo que ha mostrado cansancio en el electorado israelí. Y todo ello porque Benjamín Netanyahu no pudo formar gobierno tras los resultados arrojados en la pasada elección del 9 de abril. En este sentido, nos preguntamos sobre la crisis política en Israel, la fatiga de Benjamín Netanyahu y las figuras que están presionando el panorama político israelí como Avigdor Lieberman y esta mujer carismática Ayelet Shaked. Les pido por favor que me acompañen. Israel es una democracia parlamentaria cuyas únicas elecciones se celebran cada 4 años para elegir la Knesset, es decir, a la Asamblea Legislativa, de la cual, una vez electos sus 120 miembros, designan al presidente del Estado y al primer ministro. El Parlamento israelí funciona mediante coaliciones que, al no contar con una constitución, se basan en un conjunto de leyes y normas que determinan el sistema de gobierno y los derechos del individuo. El presidente del Estado es seleccionado por mayoría absoluta para un periodo de 7 años sin posibilidad de ser reelecto. Entre sus funciones están la firma de leyes y tratados internacionales o bilaterales, el nombramiento de embajadores y altos mandos de diferentes organismos como la Corte Suprema, además de que está facultado para disolver al Parlamento. Desde el 24 de julio de 2014, el presidente del Estado de Israel es Reuven Rivlin. Por su parte, el primer ministro representa al Poder Ejecutivo, es el jefe del gobierno y se encarga de los lineamientos básicos de la política de Estado, nombrando al gabinete de ministerios encargados de la administración de asuntos internos y externos. Desde el 31 de marzo de 2009, el primer ministro de Israel es Benjamín Netanyahu. En diciembre de 2018, ante la desaceleración de la economía y los casos de corrupción que forzaron a Netanyahu a perder la mayoría parlamentaria de su gobierno, se realizaron elecciones anticipadas el 9 de abril de 2019, las cuales fueron disputadas particularmente con el centrista Benny Gantz, quien consiguió también 35 escaños. Sin embargo, a pesar de haber obtenido su quinta victoria en las urnas, el primer ministro en funciones no logró integrar una coalición con mayoría suficiente a los partidos de la derecha. Por tal razón, con 74 votos a favor y 45 en contra, la Knesset votó la disolución de su parlamento unicameral, convocándose nuevamente a elecciones el 17 de septiembre, prolongando así la parálisis institucional que afecta al Estado judío. El pulso político en Israel se puso nuevamente a prueba con la celebración de las elecciones generales del 17 de septiembre, después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu haya fracasado en su intento de conformar un gobierno tras los resultados electorales generados el pasado 9 de abril. Y es que después de la celebración de 2 elecciones generales, el electorado israelí está cansado y harto de la política. En una primera jornada electoral, las del 9 de abril, hubo una participación política del 68%, algo que contrasta o que promete contrastar con lo que pasará en la segunda jornada. Y es que esto puede complicar aún más el complejo panorama político israelí, porque las encuestas prometen resultados muy ajustados entre el Likud, que es el principal partido político en Israel, junto con la Alianza de Azul y Blanco. Y aquí la pregunta es si Benjamín Netanyahu podrá conseguir una ventaja cómoda que le permitiera alargar su estancia en el poder para esquivar los líos pendientes que tiene con la justicia. La Knesset está conformada por 120 legisladores de diferentes partidos o listas electorales. Quien sale a las urnas, bueno, es el electorado israelí, está conformado por cualquier ciudadano israelí mayor de 18 años. Estamos hablando de una población aproximada de 4,5 millones de electores. Y a partir del voto proporcional, es un solo distrito, digamos, un distrito nacional, el voto proporcional, se dividen los escaños.
En este caso, y lo vimos en abril, el hecho de lograr una mayor proporción de votos no necesariamente nos habla de que hay un triunfo electoral. ¿Por qué? Porque hace falta crear una coalición de por lo menos 61 legisladores que apoyen a ese nuevo gobierno. De hecho, en la historia electoral de Israel, estamos hablando de 72 años, ningún partido ha logrado obtener la mayoría absoluta. Embajador, Israel está viviendo un año inédito. Se han celebrado 2 elecciones generales en el transcurso de un año. ¿Qué estamos viendo? La fatiga de Benjamín Netanyahu para conformar gobierno, así como la derechización de la política israelí. En la elección de abril, prácticamente 2 partidos obtuvieron el mismo número de escaños en la Knesset. Por un lado, Likud, encabezado por Netanyahu, por otro lado, el partido blanco y azul, encabezado por Benny Gantz. Sin embargo, el presidente de Israel, atendiendo a las posibilidades que tenía cada uno de estos 2 partidos de encabezar una coalición en Israel, o sea, capaz de obtener al menos 61 de los escaños de la Knesset, encomendó al premier Netanyahu la formación de un gobierno. La posibilidad de que Netanyahu lograra conformar una coalición de al menos 61 escaños era más elevada que la que tenía Benny Gantz. Tenemos que entender y partir de la estructura general del gobierno y entenderlo también que es diferente al sistema presidencial al que estamos acostumbrados. Los sistemas parlamentarios generalmente tienen esta forma de expresar las alianzas, a veces la parálisis, y es algo más o menos normal. Yo diría, en el caso de regímenes que tienen bipartidismo, es mucho más fácil establecer un consenso, pero en diversos países donde hay muchos partidos contendiendo, es más difícil alcanzar ese consenso y crear gobierno. Ha ocurrido incluso que en los sistemas parlamentarios más avanzados, Reino Unido y España, a últimas fechas ha habido parálisis. De tal suerte que tenemos que entenderlo así. A mí me parece que es una crisis, pero una crisis que se puede presentar en diferentes momentos en un sistema de esta naturaleza. Ahora bien, esta sí es una coyuntura diferente, puesto que hay acusaciones de corrupción, por ejemplo, contra uno de los principales candidatos. Benjamín Netanyahu, el hombre fuerte de Israel, ha superado el récord de Ben Gurión como primer ministro, este último el fundador de la nación. No obstante, la democracia vibrante israelí y la única de Medio Oriente reclaman nuevos ajustes para frenar un nuevo gobierno de Netanyahu. De entrada, se necesita ganar más de 61 asientos de los 120 en disputa de la Knesset, el poder legislativo unicameral que no logra completar sus legislaturas de 4 años ante las rivalidades constantes de una clase política oportunista que se une o divide de acuerdo a los intereses políticos del momento. La actual parálisis institucional y crisis política está relacionada con la embestida de Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa de Israel y del partido Israel Beiteinu, que enfrenta a la coalición de Netanyahu y de los judíos ultraortodoxos de las escuelas rabínicas y talmúdicas que se niegan a atender el servicio militar, un servicio de reclutamiento forzoso hasta ahora para todos los israelíes seculares. Evidentemente hay una parálisis. El hecho de que Benjamín Netanyahu no haya logrado formar un gobierno tras las elecciones de abril pasado, evidentemente, genera un periodo de transición, que es el que estamos atestiguando, donde, no hay actividad legislativa. Esta es la última legislación que se eligió. Básicamente lo único que hizo fue disolverse, no fue aprobar su disolución. Y a partir de ahí, entramos en este periodo donde sí hay movimiento, hay un gobierno de transición que está llevando el gobierno en lo que se elige una nueva legislatura, pero no me atrevería a hablar todavía de crisis. La alianza de Likud con los partidos de ultraderecha
si es que a Likud se le puede no se le puede caracterizar con ese mismo término, y con los partidos religiosos, le permitía en principio obtener una mayoría superior a los 61 escaños. Sin embargo, fue decisivo en el fracaso de Netanyahu de lograr esta coalición la decisión de Lieberman del partido, exministro de Defensa de Netanyahu y líder del partido Nuestra Casa Israel, o en hebreo Israel Beiteinu, de no apoyar a Netanyahu por la controversia suscitada sobre la conscripción obligatoria de los estudiantes religiosos de las yeshivas, que era obviamente una medida totalmente contraria a la de los aliados religiosos de Netanyahu. Por eso fracasó el intento. La mayoría del Likud y sus aliados decidió disolver la asamblea, la Knesset, y convocar a una nueva elección. Hay un bloque, el bloque principal es el conservador, ultraortodoxo, que es el que apoya a Netanyahu, y a partir de ahí sumar fuerzas conservadoras sobre todo. La negociación es muy ardua, y aquí sí tratamos a la política como un arte. A veces como analistas no nos damos cuenta de todos los entresijos del poder y de cómo se llevan a cabo estas promesas de instaurar una nueva ley, pero sobre todo también políticas públicas, pero sobre todo liberación de recursos. Eso lo estaremos viendo en los próximos días para ver si se puede conformar el gobierno. Las alianzas sobre todo son con los partidos conservadores. El bloque fuerte son las promesas ultraortodoxas, y a partir de ahí se van conformando en todas las diferentes vertientes de los conservadores. Incluso podría sumar partidos o simpatizantes de otros grupos étnicos, que eso también es fundamental. Israel, un país pequeño del Medio Oriente y que cuenta con alrededor de 9 millones de personas, cuenta con alrededor de 40 partidos políticos. Una matemática que obliga al sistema multipartidista a imponer una barrera del 3.25% como mínimo necesario para ingresar al Parlamento. Una de las principales lecciones del ejercicio de las urnas del pasado 9 de abril fue la reconformación de alianzas para no perder votos y ayudar a construir gobierno. Por ello, los partidos minoritarios se han unido a otras coaliciones. Bajo una multiplicidad de opciones políticas, son 9 partidos los que determinan el juego electoral. En esta ocasión, la fatiga de Benjamín Netanyahu se enfrenta a 2 figuras estelares, Ayelet Shaked y Avigdor Lieberman. La primera, exministra de Justicia, y el segundo, el ministro de Defensa, que trabajaron codo a codo con el primer ministro Netanyahu y que hoy se presentan como máximos rivales. En el momento actual, los sondeos arrojan alrededor de 32 escaños, tanto para el Likud como para Azul y Blanco. Efectivamente, como usted señala, las encuestas le dan a Lieberman alrededor de 10 escaños a Yamina, un partido más a la derecha de Likud, y alrededor de 14 o 15 escaños a los partidos religiosos Shas y Unido, Judaísmo Unido. ¿Cuál es el escenario más viable? A ver, el escenario más viable es el de que o el Likud ceda y acepte constituir un gobierno con azul y blanco, que no puede ser presidido, en ese caso, de acuerdo con lo que ha señalado Gantz, por Netanyahu, sino tendría que buscarse algún liderazgo alternativo dentro del Likud, o que al revés, finalmente azul y blanco ceda y esté dispuesto a formar parte de un gobierno encabezado por Netanyahu. El Benny Gantz se ve como una alternativa plausible para un Benjamín Netanyahu que lleva ya más de 10 años en el poder. El tema está en que, como mencionábamos hace un momento, hay
hay un escenario muy similar al de abril, donde estas dos grandes fuerzas están compitiendo por el liderazgo. El resultado de hace unos meses fue un empate técnico, ¿no? Básicamente obtuvieron cada uno 35 votos, 35 escaños, lograron 35 escaños cada uno, pero ninguno de los dos logró tener más de 60, el favor de más de 60 legisladores. ¿Qué es lo que, insisto, qué es lo que necesita en este caso? Que cualquiera de las dos alternativas logre no solamente ganar más votos para que el mandato que le otorga el presidente en funciones a cualquiera de los dos candidatos para formar la coalición, sino además que los diferentes partidos que también están jugando en este proceso electoral, pues tengan suficientes votos o suficientes escaños como para lograr esta mayoría. Los israelíes están muy ciertos se ufanan en decirlo, que ellos son la única democracia en Medio Oriente. Tienen un tinte democrático, indudablemente han avanzado mucho con relación a otros países con una tendencia autoritaria en la región, pero esto no los exime de tener retrocesos que impactan a la democracia, que van mermando esas prácticas que podríamos llamar de igualitarismo, de justicia y de tratar de dar a todos como miembros de un país. En el caso de Israel, esta ley se instauró el año pasado. Es una ley muy controvertida porque tiene que ver con el grupo que apoya a Netanyahu, el grupo ultraortodoxo, con lo que diríamos es para este grupo la esencia del país, con lo que ha marcado los 71 años que lleva la nación como el gran discurso conformador del país, que tiene que ver con el aspecto de la judaicidad, con el aspecto de lo religioso como un entramado a partir del cual se van construyendo muchos elementos. Y esto nos remite a la idea del destino que tienen los judíos, de ese destino de reencontrarse en sus tierras, de ser un pueblo elegido y de aspirar a la grandeza. Por lo tanto, esta visión religiosa impacta mucho a la sociedad. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, enfrenta una enorme incertidumbre política porque por lo menos debe de añadir 5 asientos a los 35 conseguidos en la pasada elección del 9 de abril para evitar depender de su máximo rival y oponente, Avigdor Lieberman. Este último, una figura de derecha conservadora y secular que busca ponerle fin a los privilegios de los partidos y de la comunidad ultraortodoxa en Israel. También Benjamín Netanyahu podría seducir los votos desperdiciados de aquellos partidos políticos que no lograron entrar a la Knesset o al Parlamento. Y es que esto se torna muy difícil en un panorama en donde el mismo primer ministro está acusado por soborno, fraude y también por abuso de confianza, lo que esto le pudiera asegurar una estancia corta en el poder de ganar las elecciones del 17 de septiembre. Pero esperemos a ver qué pasa con la fecha clave del 2 de octubre, porque en esta fecha el primer ministro Benjamín Netanyahu tendrá que enfrentar una audiencia con el fiscal general. Tenemos esa como una de las posibilidades. Tenemos la posibilidad en donde sume los consensos, pase a ejercer en el gobierno y que de pronto se deseche la cuestión judicial que se le sigue por caso de corrupción. Pero podría estar presente también, y a muchos actores políticos opositores a él les interesa, que se vaya desgastando su figura, que se afiance este proceso judicial, que por cierto cabe hacer la mención que estamos hablando de un sistema democrático en donde hay división de poderes y el Poder Judicial, la policía y el Poder Judicial hacen su trabajo. Ya ha habido altos funcionarios sancionados, han ido hasta la cárcel, por lo tanto no nos extrañaría que pudiera ser también que se siguiera este proceso una vez que él haya ganado. Insisto, les interesa mucho a sus contrincantes. Podría ser una victoria pírrica, podría tener una victoria por un momento, pero en algún tiempo podríamos esperar de nuevo su caída. Hay por lo menos 3 casos donde se está acusando a Benjamín Netanyahu de fraude, corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias. Ya viene desde hace varios meses y de hecho fue uno de los motivos por los cuales a finales del 2018 que se llama a elecciones adelantadas. Benjamín Netanyahu lo que está buscando es crear una coalición de derecha
que a cambio de lo que está buscando es que se apruebe una ley de inmunidad para el primer ministro en funciones a cambio de puestos en el gabinete. Entonces, a lo largo de este año, lo que hemos visto ha sido cómo hay una serie de acusaciones claramente indicando a Netanyahu y a su entorno, tanto familiar como más cercano, implicados en estos casos de corrupción. Y en el juego de poder, pues ofreciendo prebendas a cambio de que se le proteja y que no vaya a ser inculpado. No se descartaría en principio que en una nueva elección Lieberman finalmente pueda apoyar a Netanyahu, pero ha sido muy claro hasta el momento en señalar que lo que él desearía sería un gobierno de unidad nacional, un gobierno que esté conformado tanto por el Likud como por el Partido Blanco y Azul y por el propio partido de Lieberman, Nuestra Casa Israel. El espectro político israelí está lleno de tensiones entre los laicos y los religiosos. Sin embargo, en estas elecciones del 17 de septiembre ha tomado una preponderancia inusitada el tema religioso, entre otras razones y medidas, debido al vacío que ha dejado el conflicto palestino-israelí, que no está figurando en la campaña política, y menos cuando la resistencia palestina ha estado mermada, lo que hace que el tema de la seguridad, el gran atributo y las grandes cartas credenciales de Benjamín Netanyahu quede relegado. Pero también este panorama se da porque el plan de paz que ha articulado el presidente Donald Trump no se ha presentado hasta después de la cita electoral. Recordemos ahí que está en el ambiente político esta ley básica del Estado judío que elimina la igualdad étnica, religiosa y lingüística, que ha sido tachada por la misma izquierda israelí como la muerte de la democracia. Aquí tendríamos que entrar primero a señalar realmente cuál ha sido históricamente la diferencia entre la izquierda y la derecha israelí. El motivo fundamental de diferenciación históricamente entre el Likud original y el Partido Laborista original es el tema de los territorios, es el tema de qué hacer con los territorios ocupados y la idea de los fundadores del Likud, del Gran Israel, el Israel que ocupara todo el territorio de lo que era el mandato de la Transjordania. Esto ha sido fundamental. Y en ese sentido, en un proceso pues de por lo menos 20, 25 años, lo que vemos es un proceso brutal de derechización del electorado israelí, que se expresa pues en la práctica desaparición como opción política del laborismo, que de acuerdo con los últimos sondeos apenas obtendría alrededor de 6 escaños. Habíamos hablado de esta minoría de 20% que representan los palestinos ciudadanos de Israel. Bueno, finalmente los degrada como parte de la expresión nacional del Estado, ¿no? Más que incluirlos, finalmente los acaba marginando aún más. Desde el punto de vista de lo que simboliza el Estado, de los símbolos del Estado, pues no hay una identificación de esta gran minoría y de ser, o sea, lo que está aquí en juego, hablábamos del orden institucional, es también de la calidad de la democracia israelí y por supuesto de esta calidad hacia qué va a orillar, ¿no? Hay quien habla de apartheid,
¿no? Considerando también a los palestinos de los territorios ocupados. Yo no me iría tanto a un apartheid, pero sí, finalmente, sí son dinámicas de segregación. Y ahí es donde pues, una democracia no puede convivir y coexistir con este tipo de políticas. En la última década, Israel ha atestiguado un proceso de derechización de la política hacia los extremos. No obstante, sería un grave error deducir que la derecha es homogénea, lineal y predictible. Existen muchos matices, sin embargo, en su gran mayoría rechazan la solución de dos estados y apoyan los asentamientos. Según diversos estudios, el 59% de los adultos judíos se identifican como de derecha, un alto porcentaje que se expresó con los 8 partidos de derecha que compitieron en las elecciones del 9 de abril. Si bien el Likud es el partido dominante de la derecha israelí con un signo nacionalista, sionista, le resulta también muy difícil mantener las coaliciones con vida. Por ello, Netanyahu pactó con el partido Kulanu de Moshe Kalon, quien ganó 4 asientos del Parlamento el 9 de abril, ofreciéndole a cambio convertirse en el ministro de Finanzas en el nuevo gobierno. Por su lado, la derecha moderada se identifica como secular y está más comprometida con los valores liberales que incluye la separación entre el Estado y la religión. El electorado israelí se ha orientado hacia la derecha. Entonces, hay una serie de fuerzas políticas afines al Likud, afines a Benjamín Netanyahu, que naturalmente podrían entrar en una coalición de gobierno. En el caso de la izquierda israelí es un poco más, hoy en día es un poco más crítico, ¿no? Hablamos de, de dos partidos fuera de Cajol Labán, además de Cajol Labán, de azul y blanco. Hay dos partidos, el laborista, que en antaño fue la fuerza principal, fue el partido de donde surge Ben Gurión, el fundador, uno de los fundadores de Israel, y que gobernó durante buena parte de los primeros años del Estado de Israel. Es el partido fundacional que está prácticamente en crisis, a punto de desaparecer de acuerdo a las últimas encuestas. Con la caída del muro de Berlín, muchos de ellos se corrieron hacia el centro. Eso pasa en todo el mundo. En Israel, de manera marcada, no existe una ideologización tan presente. Hay otros elementos que influyen incluso más, como el carácter laico y el carácter religioso, por ejemplo, o la cuestión de la seguridad como un tema que acaban constriñendo el propio proceso político israelí. Pero el caso de la división tenue que existe entre unos partidos y otros, las llamadas izquierdas no son tan progresistas como las conocemos. De hecho, es una agenda mucho más cercana al conservadurismo dentro de lo progresista. Por eso es que pueden simpatizar algunos de estos partidos. De hecho, cabe hacer mención, estamos hablando que ha habido elecciones en donde han contendido 40 partidos. Eso nos habla de la gran diversidad de posiciones que hay, de intereses, y que son muy pragmáticos, eso sí, aun cuando se digan de izquierda o caracterizados hacia la izquierda o catalogados hacia la izquierda, en una elección pueden estar con un partido moderado y al otro defender un poco más la posición de izquierda. Son más bien los intereses, la coyuntura, los temas que van dominando el quehacer y el momento para las alianzas. El peso creciente de la religión en el electorado israelí y el crecimiento de los partidos religiosos frente a los partidos laicos. Tratar de explicar este fenómeno no es sencillo. Incluso podría verse como una manifestación de un fenómeno de alcance global, y que es el creciente peso de la religión en materia político-electoral. Un fenómeno sí que vemos en Israel muy claramente, pero que lo vemos también en América Latina, con el creciente peso de partidos de orientación o de clara significación evangélica, o pues el peso también en Estados Unidos de
orientaciones políticas que tienen una vertiente religiosa muy marcada. La desaparición de Meretz, el partido histórico de la izquierda, es así, izquierda israelí, pues es un síntoma más de esta brutal derechización del electorado israelí. La alianza de azul y blanco comandada por Benny Gantz y Yair Lapid le ha resultado altamente incómoda al primer ministro Benjamín Netanyahu, pues Benny Gantz resultó ser un contrincante muy exitoso al haber conseguido 35 escaños en la pasada cita electoral. Por otro lado, el político más conocido de Israel y quien ha gobernado más de 13 años, enfrenta a Yamina, una nueva formación de derecha representada por Ayelet Shaked, una joven apodada la diputada más bella de Israel, que presenta una mezcla atípica. Es una mujer laica de Tel Aviv y quien tutela a los ultraconservadores bajo el Frente de Derecha Unida, una coalición afín a Netanyahu y que promete sacarlo de su cargo. Controvertida y con gran carisma, esta mujer es partidaria de la anexión inmediata de los territorios palestinos, impulsó la ley básica del Estado judío y la construcción de asentamientos. Sus grandes detractores la acusan de haber acabado con la independencia de jueces, priorizar la identidad étnica y golpear a la democracia liberal al tiempo de rechazar un plan de paz con los palestinos. Hay aspectos que para otros países podrían ser fundamentales. La economía, por ejemplo. En Israel ha crecido en los últimos años alrededor de 4% en promedio, un buen crecimiento, el desempeño económico es importante, pero han sido otros los elementos que se han exaltado. Sobre todo yo diría, lo que ha estado presente en esta contienda electoral es la lucha entre lo laico y lo religioso. Ha estado un tanto ausente la cuestión del conflicto con los palestinos, aunque yo diría, de manera muy audaz, Netanyahu lo ha aprovechado estas últimas semanas. El primero de los elementos es la propuesta que ya la hizo, que refrenda al grupo ortodoxo, de decir que va a recuperar y ejercer la soberanía sobre el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto. Esa es una promesa que, por supuesto, afecta a las comunidades palestinas, que disminuye su espacio territorial en donde pueden ejercer su vida cotidiana, que ha sido muy mal vista por los árabes en general, los árabes palestinos, pero también por la comunidad internacional, por los vecinos cercanos y por la propia Naciones Unidas, que habla de una violación del derecho internacional. Eso, más un acto mediático que vimos estos días, en donde Netanyahu está en una presentación y de pronto suenan las alarmas de misiles que se aproximan y que tienen que sacarlo para que lo lleven a un refugio. Nos remite de nuevo a esta parte del conflicto que es muy interesante a la hora de coyunturas como esta, que le puede sumar votos por tratarse de un tema que se vuelve a vincular como un asunto electoral. El tema del conflicto judeo-palestino ha dejado de ser motivo de preocupación para el electorado israelí y también, por desgracia, para la comunidad internacional. Prácticamente hoy son mínimas las posibilidades, mínimas y diría yo con cierto optimismo, de pensar en la solución de los dos estados. El crecimiento de los asentamientos judíos en los territorios ocupados elimina en buena medida la posibilidad de la solución de los dos estados, porque el costo de desalojar los asentamientos es cada vez mayor para cualquier gobierno israelí. Es, por desgracia, entonces, y bueno, el fracaso de las negociaciones de Oslo y el fracaso de la autoridad palestina, pues hace también mucho más difícil pensar en una solución de dos estados. Más cuando pues, los Estados Unidos, que son factor decisivo en la definición de las políticas israelíes, pues prácticamente abandonado esa solución, el traslado de la embajada a Jerusalén, que Jerusalén, de acuerdo con las definiciones internacionales, es territorio ocupado.
El tema aquí es que, bueno, finalmente son territorios que, de acuerdo a la ley internacional, pues son territorios ocupados, y todos estos asentamientos, donde hoy en día, considerando también los de Jerusalén Oriental, pues son, bueno, en estos asentamientos residen arriba de 600,000 judíos, colonos judíos, ¿no? Insisto, violando la ley internacional. Y esto, bueno, por supuesto, dentro de el todavía llamado proceso de paz y dentro de las expectativas de paz, bueno, lo que hace es apuntalar un poco más los escollos hacia una solución pacífica del problema palestino-israelí. Que sirva este comentario simplemente para comentar que si hoy los ciudadanos israelíes salen a votar en un proceso democrático, pero donde la población palestina no ciudadana de Israel pues no tiene ni voz ni voto. Dentro de las novedades de esta jornada electoral se apunta el regreso de Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, que ahora busca competir en las elecciones del 17 de septiembre y regresar a la política de Israel. Algunas voces señalan que Ehud Barak busca negociar en caso de que Netanyahu se consiga una reelección para ingresar al gobierno. Este personaje, Ehud Barak, promete dividir más a la izquierda israelí, sobre todo cuando tenemos una izquierda que está en declive y en picada y cuando el Partido Laborista prácticamente está en un naufragio. Ahí Ehud Barak ha coaligado con el partido político Meretz, que también es de izquierda y quien ganó 4 escaños en las pasadas elecciones del 9 de abril. Y aunque la izquierda está borrada del mapa político israelí, no olvidemos que el Partido Laborista fue el principal partido de la Knesset hasta el año de 1977. Por otro lado, dentro de las grandes novedades de esta contienda es que los 4 partidos políticos árabes israelíes se unen para evitar la marcha y la continuidad de Benjamín Netanyahu en el gobierno. Una coalición de partidos básicamente árabes, ciudadanos de Israel. Es una coalición muy peculiar porque son 4 fuerzas políticas con diferentes orientaciones también. Ahí conviven desde comunistas hasta islamistas, desde ateos hasta muy religiosos, digamos, dentro de lo que es la lectura de la población palestina ciudadana de Israel. ¿No? Estos partidos que se unen con el fin justamente de lograr pasar este mínimo del 3.25%, representan a un 20% de la población israelí, que son ciudadanos israelíes, no judíos, nativos del Estado de Israel desde que se conforma tras la guerra del 48, y que, bueno, parte de la peculiaridad de la sociopolítica israelí es que, a pesar de que tienen y ejercen un voto y son elegidos, pues finalmente es una minoría, una amplia minoría, que no cuenta en la práctica con todos los beneficios como cualquier ciudadano israelí o como se esperaría. El quebradero de Benjamín Netanyahu es el siguiente. El primer ministro asegura que Ayelet Shaked, Neftali Bennett, así como Avigdor Lieberman están complotando en su contra para echarlo del poder. Me estoy refiriendo a su ex ministra de Justicia, a su ex ministro de Educación y al actual ministro de Defensa en Israel. Y es que ahí hay una enorme rivalidad entre Benjamín Netanyahu y Avigdor Lieberman. Este último, quien se ha convertido en el fiel de la balanza, por lo tanto vende caro su apoyo. En las últimas elecciones rechazó una coalición con el gobierno de Netanyahu. Por otra parte, no olvidemos
que detrás de esta disputa entre Lieberman y Netanyahu se esconde una diferencia política y religiosa muy importante que debemos de marcar. Si bien Netanyahu y Lieberman son dos figuras nacionalistas, derechistas conservadoras y anexionistas, su diferencia está en que Avigdor Lieberman está tratando de enfocar y de resaltar la parte secular dentro del espectro político y religioso en Israel. Por eso su insistencia para que los estudiantes ultraortodoxos atiendan el servicio militar. Y entonces se abre la pregunta si con esta jornada electoral estamos atestiguando una escisión entre la derecha religiosa y la derecha secular en este país tan pequeño del Medio Oriente. Este enfrentamiento va a seguir, porque la cuestión laica y la cuestión religiosa es un enfrentamiento mayor dentro de la sociedad y del proceso político, por lo tanto lo recoge como una expresión de lo social. Es muy marcado que algunas festividades religiosas ya se han hecho públicas cuando tenían que ser del carácter privado, por eso a muchos israelíes no les gusta que predomine la visión ortodoxa religiosa. Por ejemplo, que un día de celebración judía se suspende el transporte, porque tendrían que impactar a toda la sociedad, incluso a los que no son judíos. De allí que esta visión será todavía un encontronazo mayor. Hay grupos como, por ejemplo, los judíos de nuevo ingreso, que desde 1990 han emigrado hacia Israel. Son un grupo que alcanza cerca de 1 millón de personas y que traen una visión muy laica. Para ellos, el lugar a donde deben de llegar y el Israel que quieren construir es un Israel laico. Los ciudadanos de Israel salen a votar, donde, bueno, finalmente lo que estamos viendo sí es un proceso desde el punto de vista electoral todavía dentro de los márgenes de lo que se consideraría democrático, pero donde el resultado de esa elección va a tener implicaciones sobre por lo menos 5 millones de residentes o habitantes de no israelíes que residen en Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Estamos hablando de los palestinos que viven bajo control u ocupación israelí. Entonces, lo que está en juego hoy en día, digo, más allá de que si sigue o no Bibi, es la calidad de la democracia israelí. Los judíos ortodoxos en Israel gozan de enormes prerrogativas. Los hombres están exentos de la obligación de servir en el ejército 32 meses y en el caso de las mujeres 18. Se trata de un segmento poblacional de rápido crecimiento que vive de las ayudas sociales y que resulta improductivo. Prácticamente apenas si pagan impuestos. Mientras que Lieberman lucha cara a cara contra los ultraortodoxos y promete duplicar el número de escaños para conquistar 10, Netanyahu lo tilda de secularista que ha desechado sus raíces judías y utiliza promocionales en su contra donde se ve estrechando la mano con el presidente Vladimir Putin. Esto último ampliamente vinculado a su base electoral, cuyos inmigrantes rusoparlantes llegaron al país desde 1990. Con su estandarte laico, se cree que Lieberman entregará las perlas de la Knesset a Benny Gantz de la Alianza Azul y Blanco. Con ello se reforzaría la política de secularización del Estado. Lo que se está presentando con iniciativas de esta naturaleza es una tendencia a la judaización completa del Estado israelí, lo cual pues evidentemente a la minoría árabe la sujeta a un régimen de exclusión relativa en este momento, pero que en último término pues apuntaría, como por desgracia no podría excluirse, pues en la constitución de un régimen en Israel, pues de un estado de apartheid totalmente antidemocrático. Netanyahu hasta el momento habla de la anexión de los territorios en los cuales existen asentamientos judíos, territorios ocupados en los cuales, pero no todos los territorios ocupados.
Finalmente, la ultraderecha lo que procura sí es la anexión de todos los territorios ocupados. Ahí habría una diferencia. Dentro de este proceso electoral, pues también no hace olas para construcción, pero sí quizás para delegitimar a las minorías árabes en Israel, por ejemplo, ¿no? Ese ha sido parte de su capacidad de movilización, ¿no? Jugar con el discurso del miedo que abona en el discurso del odio frente a lo que se ha caracterizado el peligro del voto árabe, ¿no? Y las últimas semanas ha sido sumamente claro. Por otro lado, lo que ha hecho Benjamín Netanyahu es también ofrecer como una de sus primeras, en caso de formar un nuevo gobierno, evidentemente de derechas, aprobar la anexión de territorios palestinos en Cisjordania, ¿no? Básicamente el Valle del Jordán, que es el espacio de tierra que hay entre el río Jordán y la frontera con Jordania y Cisjordania, dentro de Cisjordania, y también los asentamientos judíos que se han construido en los últimos 52 años en territorios ocupados. Todo esto, en teoría, bajo el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. No olvidemos que la mitad de los judíos en el mundo están en Estados Unidos. Aunque habría que hacer una digresión de decir que la parte ortodoxa judía de Israel, la que domina el escenario político en estos momentos, es una visión mucho más religiosa. Los judíos de Estados Unidos son, si podemos llamarlo, más liberales y progresistas. De allí que muchos de ellos se opongan a algunas de las medidas extremas que se pueda llevar el carácter religioso a la sociedad, por ejemplo. La esfera más exitosa de Benjamín Netanyahu en Israel está vinculada a su política exterior, una afirmación que quedaría hueca si no la vinculamos directamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el hombre más poderoso del planeta. Bajo el binomio Netanyahu-Trump, Washington tomó una serie de decisiones que favorecieron geopolíticamente a Israel, hechos impensables de ocurrir sin el actual presidente americano. Por ejemplo, el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, la salida del acuerdo nuclear de Irán y haber reconocido la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Todo un portafolio de éxitos que empoderan el legado de Netanyahu, pero que prenden la rabia del mundo árabe y reciben la condena de la comunidad internacional. Aun cuando Netanyahu puede estar a disgusto con la promesa que hiciera Emmanuel Macron en el G7 de facilitar una cumbre entre Trump y Hassan Rouhani, antes de las elecciones, se esperaba la celebración de una cumbre sobre Siria entre los 3 ministros de seguridad de Estados Unidos, Rusia e Israel en Jerusalén. Todo ello con la jiribilla de fortalecer el mensaje de logros de Netanyahu en materia diplomática. La política exterior de Israel ha sido, con Netanyahu, una política de acercamiento. Ha sido de mucha suavidad muy tersa, con relación a los países más cercanos de la región de Medio Oriente, cuando tradicionalmente, no olvidemos las primeras 3 o 4 décadas, a partir de la conformación del Estado judío, fue una relación de grande rispidez. La guerra de 6 días, la guerra de Yom Kippur, fueron encarnizadas, llevaron a desastres en términos de pérdidas territoriales para los países árabes y para los propios palestinos, y también hicieron que Israel se fortaleciera, que alcanzara la capacidad nuclear. Israel es parte del club nuclear, eso es muy, muy importante, que tuviera fuerzas de seguridad de primer nivel, desde las policías, los militares, hasta una de las agencias de inteligencia más importantes, el Mossad, que lo que han hecho es refrendar la seguridad al interior y hacia el exterior para con los vecinos. La invitación del presidente Macron al ministro de Relaciones Exteriores de Irán a que conversara con las potencias europeas signatarias del acuerdo nuclear en los márgenes de la reunión del G7, de algún modo desactivó el incendio que parecía ya inminente en el tema del Golfo Pérsico y la relación con Irán. No está claro ahí. Incluso, pues el propio presidente Trump no ha descartado la idea
de reunirse con el presidente iraní a raíz de las gestiones del presidente Macron, aunque francamente tampoco se ven posibilidades de que en el corto plazo se llegue a celebrar esa entrevista. Pero está el otro tema, que sí es el tema de las tensiones en la frontera libanesa entre Hezbollah e Israel, que ya hubo un intercambio de disparos, el primero que se produce desde la última guerra, de la guerra del Líbano, a través de la frontera. Este me parece que es un tema probablemente más incendiario. Cualquier plan que no establezca la posibilidad de la expresión ciudadana de la población que hoy en día no cuenta con ella, pues va a ser un plan, me parece, destinado al fracaso. Y lo único que va a hacer es alargar este conflicto que, bueno, pues ya estamos hablando de más de 100 años, de un conflicto entre judíos y palestinos en una tierra que ambas partes consideran como propia y donde su expresión nacional se ve expresada. ¿No? Si se puede compartir o no, bueno, hay quien dice que no, hay muchos que dicen que sí y son los que insisten en este proceso de paz. Más allá de los éxitos geopolíticos que Benjamín Netanyahu se ha notado en Israel gracias al apoyo indisoluble de Donald Trump, es que el conflicto palestino e israelí sigue paralizado. Aunque antes de las elecciones hubo tensiones en Gaza, como ya lo comentamos en este programa, este tema no formó parte central dentro de la campaña política, es decir, no se argumentaron propuestas a favor y en contra. Sobre todo también porque Jared Kushner, el autor intelectual del Plan de Paz y el yerno de Donald Trump, decidió junto con su suegro presentar el Plan de Paz después de la jornada electoral del 17 de septiembre en Israel. Hasta ahora lo único que conocemos de este plan de paz y que se considera como el acuerdo del siglo es su propuesta económica que está relacionada con un financiamiento de alrededor de $50,000 millones y de 179 proyectos de inversiones que se van a destinar en Palestina, en Líbano, en Egipto y también en Jordania. Por cierto, uno de sus principales financistas no es ni más ni menos que China, el gigante asiático. No olvidemos también que la semana pasada uno de los principales asesores de este proyecto renunció. Ahora, el asunto todavía parece que va para mucho. Hay todavía información muy difusa acerca de los alcances. Se habla de $50,000 millones de apoyo, de los cuales la mitad daría a China, pero está en la agenda de Israel, está en la agenda del presidente Trump, y el otro gran actor, diría yo, es China, justamente. A China le interesa y hasta ahora ha promovido una diplomacia muy activa. No es una superpotencia todavía preparada para el ámbito militar. Por lo tanto, le interesa mucho el comercio y llevarlo a diferentes partes del mundo, y la llamada nueva ruta de la seda, que pasa por Medio Oriente y llega a Europa, es un punto neurálgico para el comercio de China. De allí que tener un Medio Oriente en paz, en donde China tenga presencia e inversiones, tenga acceso al petróleo. La mitad del petróleo que ingresa a China viene de Medio Oriente. Es una lógica que es fundamental para los siguientes años en su política exterior. El tema del Medio Oriente es la mayor amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Y si con anterioridad era evidente que el tema de la paz y la seguridad internacionales nos concierne a todos, es mucho más evidente ahora en que la globalización simplemente ha incrementado las relaciones de un país como México con el mundo y consecuentemente los riesgos de que cambien esas circunstancias globales. Eso por un lado. Pero por otro lado no puede ignorarse el tema israelí ha sido un tema importante.
en la política exterior de México desde la creación del Estado, pasando por los incidentes de la década de los 70 y el gobierno de Echeverría, o el Tratado de Libre Comercio que existe entre México e Israel. Así es. Firmado en la época del presidente Zedillo, y las relaciones que México ha tenido también con la comunidad árabe residente en nuestro país. El tema aquí es que, sin saber a bien, o sea, el temor es que se contemple algún tipo de Estado palestino o de autonomía palestina. Pero más allá de las formas de qué tipos de Estado, lo que tendríamos que estar conscientes es que mientras la población palestina no israelí no ejerza derechos ciudadanos, no hay una solución real ni al mediano ni a largo plazo. O sea, si podemos hablar de un planteamiento de dos estados o de un Estado binacional, el caso es que finalmente tanto israelíes como palestinos, o judíos israelíes, palestinos israelíes y palestinos de los territorios, finalmente es población que a la larga tendrían que estar ejerciendo una ciudadanía con derechos individuales plenos. Y en el contexto de una ocupación, evidentemente, eso no va a pasar. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.